Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar acá. Hoy quiero traerte como reflexión, la disciplina es para valientes. Hoy estuve pensando muchísimo en esto, en el valor que le tenemos que poner al disciplinarnos, la valentía que realmente requiere transformarte en una persona disciplinada. La valentía es lo que te lleva a desafiarte cada día más. La disciplina te lleva a sacar tu mejor versión porque sos todo el tiempo vos contra vos misma, vos contra vos mismo. Hace aproximadamente 3 meses, un poco más, casi 4 ya, allá por el 10 de agosto, empecé a cambiar mis hábitos, a trabajar con disciplina. Empecé a levantarme a las 5:30 am. Empecé a salir a caminar todos los días, a cambiar mi alimentación, dejé azúcar, dejé harinas, a tomar primero 2 litros de agua, ahora estoy tomando 3,5 litros, a ajustar la alimentación, lo que elijo comer. Después llegó el gimnasio, empecé a entrenar todos los días, llegó el empezar a leer la Biblia. Muchos cambios que se fueron incorporando. Empecé a dejarme guiar por Dios en todo este proceso y a decir, bueno, ok, decime qué tengo que hacer, mostrame y yo lo hago. Y en ese dejarme guiar aparecieron cosas que yo no tenía ni siquiera pensadas, porque cuando Dios entra en tu vida, cuando los hábitos se incorporan, cuando la disciplina, que es eso que te acerca a Dios, empieza a tener un rol fundamental en tu vida, empezás a tomar decisiones desde otro lugar y, y empezás a escucharte más fuerte, ¿no? O sea, esa vocecita interna que tenemos, la voz de la conciencia, tu intuición, Dios, el universo, como le quieras llamar, esa voz empieza a escucharse muchísimo más fuerte. Entonces, en mi caso, esa voz me empezó a mostrar, a decir qué era lo que tenía que empezar a hacer. Y en eso, en toda esta transformación, en estos meses, en estos 3 meses, un poco más de 3 meses, no solo empecé a incorporar hábitos. Cuando yo empecé lo que quería era sentirme mejor, venía de sentirme muy frustrada, de estar muy cansada, me la pasaba todo el tiempo tirada, me la pasaba llorando, no tenía ganas de vivir prácticamente, o sea, sobrevivía, hacía lo que tenía que hacer, me ocupaba de mi hija y de mí no me ocupaba, no hacía nada para mí. Entonces, en ese momento de tanto hartazgo, de sentirme tan mal, dije algo tiene que cambiar y en un momento decidí, por una situación que me sucedió, decidí darle el control a Dios y decirle, ok, esto no está funcionando, guíame vos, decime lo que tengo que hacer y yo empiezo a hacerlo. Y en ese momento apareció una cuenta en Instagram que hablaba de dejar harinas, de dejar azúcar, de trabajar con la disciplina, con incorporar nuevos hábitos y sentí que era por ahí y me lancé. Entonces empecé a incorporar todo esto nuevo y en esto de dejarme guiar, yo venía emprendiendo hacía unos 15 años, fabricando espejos con venecitas. El desarrollo personal había llegado a mi vida en el 2021, hace unos 4 años más o menos. Y si bien en ese momento ya había empezado a incorporar algunos hábitos, a levantarme a las 5 de la mañana, había leído el libro de Robin Sharma del Club de las 5 AM, nunca sostenía de manera concreta la disciplina. Empezaba a trabajar con hábitos, ya había ahí como una señal de que era por ahí, pero todavía no llegaba a incorporarlo del todo. Mi disciplina no era tan disciplina, era como a medias, como todo en mi vida, ¿no? Todo ahí, lo justo, lo necesario, a medias, a veces sí, a veces no. Hasta que largué todo, momentos en los que lograba cosas y momentos en los que me sentía muy para abajo, en fin. Cuando empecé a escuchar a Facu, que hablaba en su cuenta de dejar harinas, de dejar azúcar, y empecé a incorporar estos hábitos y empecé a dejarme guiar por Dios, cosa que antes nunca había hecho. Cuando había empezado con el desarrollo personal, no estaba Dios en mi vida. Cuando emprendía, no estaba Dios en mi vida. Si bien llevé
adelante mi negocio, fabricaba espejos con venecitas desde hace más de 15 años, realmente había momentos en los que se hacía todo muy cuesta arriba, porque claramente, o sea, Dios no estaba, o yo no era consciente de que podía dejarme guiar por Él y que las cosas sean un poco más simples, por decirlo de alguna forma. En fin, cuando empecé ahora, hace 3 meses, a dejarme guiar, sucedió que, bueno, Dios empieza a tocar todas las áreas que tiene que tocar, empieza a modificar todo lo que hay que modificar en uno, ¿no? A veces queremos hacer tanto desde nuestro ego, desde la autosuficiencia. En mi caso, yo siempre fui una mujer muy independiente, muy autosuficiente, me costaba muchísimo pedir ayuda, muy egocéntrica y y me costaba mucho, ¿no? Un nivel de soberbia en el que no podía permitirme pedir ayuda o mostrarme débil o entregarme, y menos a Dios. O sea, si alguien me hablaba de Dios hace un tiempo atrás, yo ni siquiera podía escuchar porque no, no me llegaba, no me llegaba y me frustraba hasta ver a otras personas que decían y que hablaban de Dios, de la Biblia y demás, y yo no podía sentir nada con eso y me hacía sentir mal, me generaba muchísima resistencia, muchísimo rechazo, hasta que me tocó el momento, hasta que toqué fondo y, y llegó ese rendirme a Dios y dejarme guiar. Bueno, ¿qué sucedió? No tenía pensado todo lo que iba a suceder en estos 3 meses. Hoy lo hablaba en la sala de Facu de marca personal y hablábamos justamente de esto, de toda la transformación y todo lo que sucedió en estos 3 meses. Jamás podría haber dimensionado lo que iba a suceder en 3 meses. No solo porque incorporé nuevos hábitos, me siento mucho mejor, esta conexión que apareció con Dios, empezar a leer la Biblia, a nivel físico bajé más de 12 kilos, sino que además en un momento sentí que ya no tenía que seguir trabajando con los espejos, que era momento de soltar mi emprendimiento, mi negocio, que tenía que ver con mi vieja versión, con una identidad que ya estaba comenzando a dejar atrás. Entonces, amé profundamente mi negocio, amaba fabricar espejos con venecitas, pero sentí que ya no iba por ahí, que eso ya había que cerrarlo, dar una vuelta de página y poder dedicarme a esto que me encanta, que es comunicar, ayudar a otras personas a emprender. Pero para lograr eso, primero tenía que vivir mi propia transformación. Y para lograr vivir mi propia transformación, la prueba era soltar todo y atreverme a vivir en ese desierto, en esa incertidumbre del no saber qué hacer. Entonces, el 8 de septiembre tomé la decisión de dejar los espejos. Trabajé hasta el 30 de septiembre y durante todo el mes de octubre del 2025, no sé en qué momento verás este video, estamos en noviembre de 2025. Durante todo octubre no trabajé, o mejor dicho, trabajé mucho internamente. Me enfoqué muchísimo en mí, muchísimo en mis hábitos, muchísimo en la disciplina. Y por supuesto que me daba muchísimo miedo dejar mi trabajo, pensar en que no iba a tener ingreso de dinero durante todo un mes. Si bien tenía algunos ahorros por ahí, no podía pensar en cómo era vivir sin hacer nada, sin generar dinero. Y dije, bueno, ok, si esta es la prueba, yo la voy a pasar y me tomé un mes sabático, un mes sin trabajar, ¿no? Porque yo tenía esa creencia de que trabajar implicaba ganar dinero y a veces ahora veo que trabajar para ganar dinero primero tiene que ser un trabajo interno muy profundo y eso fue lo que yo hice durante todo el mes de octubre. Atravesé mi propio desierto, vencí mis miedos, desbloqueé un nuevo nivel de miedo porque vi que podía seguir viviendo y seguir estando conectada conmigo cada vez más a pesar de no estar con mi negocio.
Y empecé a compartir todo mi proceso. Todo este proceso empecé a compartirlo en mi cuenta de Instagram, nati.eha, natiea. Y en mi cuenta de Instagram empecé a compartir el proceso desde el día 1. Desde el 10 de agosto yo empecé a compartir todos estos cambios, toda esta transformación. Incluso compartí también el momento en el que llorando contaba que tenía que dejar los espejos, que sentía que ya no tenía que trabajar más de eso. Y lo más loco fue que en ese mes en el que empecé a trabajar en mí y a enfocarme 100% en mí, porque ya no tenía mi trabajo habitual, mucha gente me comentaba o me mandaba mensajes privados diciéndome, claro, yo mostraba que iba al gimnasio, que salía a caminar, que empecé a correr, empecé a mostrar toda esa vida, ¿no? De cambios. Y mucha gente me decía, claro, para vos es fácil porque no trabajás, porque no haces nada. Gente que no sabe o no tenía tampoco por qué saber, ¿no? Con solo ver un reel, cómo es mi historia y qué estaba atravesando yo. Y hoy a la distancia, bueno, a la distancia, un mes después, 20 días después, digo, sé que fue una decisión muy valiente atreverme a atravesar ese desierto que implicaba el no trabajar durante más de un mes. Después, en noviembre, ya lancé las mentorías, el acompañamiento 1 a 1, el acompañamiento grupal. Yo en estos años me he formado como coach, entonces, bueno, también empezar a ser la persona que se merece el logro de acompañar a otras personas en su proceso de transformación. Para poder hacerlo, primero yo tenía que vivir mi propio proceso de transformación. Y eso fue lo que Dios me mostró o para el lado en el que me va guiando y por eso para mí la disciplina es la puerta para lograrlo todo. Y hay que ser muy valiente para atreverse a cambiar de identidad, para atreverse a soltar lo que fuimos hasta el momento en que decidimos transformarnos y seguir avanzando a pesar de los miedos, las dudas y todas las conversaciones internas que aparecen. Porque cuando yo empecé toda esta transformación, mi nueva identidad empieza a aflorar y empieza a tomar fuerza y a forjar el carácter a través de la disciplina, pero la vieja identidad también tironea porque es un cambio de piel y hay partes de esa piel que están muy arraigadas. Y mi emprendimiento era una parte mía que estaba muy arraigada y fue muy doloroso sacar esa piel. Así que te cuento esto porque me parece muy importante poder identificar que la disciplina es para valientes. Tenemos que tomar coraje, tenemos que tomar mucha fuerza, tener mucho valor para atrevernos a vivir lo que soñamos, para arriesgarlo todo por un sueño, por algo que está dentro de nuestro corazón. Así que te invito a ser valiente y a disciplinarte, porque esa es la puerta, ese es el camino. Espero que estas palabras te resuenen, no me creas, comprobalo. Si querés ver más de mi transformación, podés seguirme en mi Instagram, nati.eha. Ahí voy compartiendo mi proceso todos los días. También podés comentarme o mandarme algún mensaje por privado para que te cuente un poco más de mis sesiones, mi acompañamiento. Y bueno, acá estoy para sumarte desde este humilde lugar. Chau, chau.